Cordial saludo, mi nombre es Michael Steven Beltrán Osorio, soy estudiante de la UNAD y el presente video es para eh, entender y comprender los conceptos fundamentales de la física electrónica en la introducción y análisis de circuitos. Primero empezaremos con la carga eléctrica. En el campo de la física, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que es responsable de producir interacciones electrostáticas. Como ya sabemos, la materia está compuesta de átomos y a su vez está compuesta por protones y electrones. Los protones son positivos y los electrones son negativos. Tipos de carga eléctrica. La carga eléctrica positiva son aquellas que poseen mayor carga de protones que de electrones o que su totalidad de polaridad es positiva. La carga eléctrica negativa posee mayor cantidad de electrones y su polaridad es negativa. La carga eléctrica resistiva es aquella que puede resistir el flujo de la corriente eléctrica y la disipa por medio del calor. La carga eléctrica inductiva es que posee un tipo de material conductor que al estar en contacto con la corriente eléctrica genera un campo electromagnético en torno a ella. La carga eléctrica capacitadora es aquella que contiene o que posee un capacitor para almacenar energía. Y la carga eléctrica y las cargas eléctricas combinadas son aquellas que pueden cambiar capacitadores, inductores y resistores para realizar funciones en específico. El símbolo de carga eléctrica es la E y su fórmula es E es igual a 1602 por 10 a la menos 19 columbios. La unidad de carga eléctrica son los columbios, simbolizado por la letra C, según el Sistema Internacional de Unidades. C es igual a la cantidad de carga que ejerce sobre otra carga igual a la distancia de 1 metro. La corriente eléctrica se define corriente eléctrica como un desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. Este transporte puede ser de dos tipos: corrientes con carga positiva o corrientes con carga negativa. Tipos de corriente eléctrica: corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna y corriente continua. La corriente continua es cuando el movimiento de los electrones se efectúa en un solo sentido, del polo negativo al polo positivo, y de una fuente de electromotriz, como una pila, una batería. Se simboliza mediante una línea continua y una línea como fraccionada. La corriente alterna se le denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Como podemos ver acá en esta gráfica, es de forma senoidal, en este caso es la forma de la onda es senoidal de la corriente alterna. Y en este circuito, como podemos ver, la corriente viaja hacia dos direcciones. Se simboliza mediante una línea fraccionada y una línea como ondulada. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos. ¿Esto qué quiere decir? Es el voltaje con la que la electricidad pasa por un cuerpo a otro. Por eso comúnmente se le denomina voltaje y su unidad de medida es el voltio. La tensión tiene tipos de tensión. Tenemos alta tensión, que es una tensión superior a los 25 kilovoltios. Media tensión, que es una tensión entre 1 kilovoltio y 25 kilovoltios. Y baja tensión, que es menor a 1 kilovoltio. Un ejemplo podría ser que si dos puntos A y B tienen diferencia de potencial y se unen mediante un conducto, se produce un flujo de electrones. El punto de mayor potencial, en este caso la A, se parte su carga al punto de menor potencial, o sea B, a través del conductor, hasta que ambos igualen su potencia eléctrica
eléctrica, su potencial eléctrico, digo. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. La energía potencial. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo, con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un determinado tiempo o en un momento determinado. Eh, Como podemos ver acá, las fórmulas para el potencial eléctrico, donde P es el potencial en watts, I es la intensidad de corriente en amperios, V la diferencia de potencial en voltios y R la resistencia en ohmios. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y la corriente directa? Existen varias diferencias. La primera podría ser que la transmisión de corriente directa genera pérdidas para largas distancias. Eso quiere decir que la corriente directa no es muy buena para viajar a largas distancias. Habrá pérdidas de corriente, por lo tanto es muy difícil transportar corriente directa en largas distancias. La pérdida de transmisión en la corriente alterna es menor. Este tipo de corriente es apta para recorrer largas distancias. Otra, el voltaje en la corriente directa es estable, genera muy poco ruido. Su uso es el adecuado en los aparatos electrónicos como la televisión, el radio, la computadora. Para que la corriente alterna sea útil para aparatos eléctricos, primero deberá pasar por un rectificador o fuentes de poder. No es posible utilizar directamente la corriente alterna en los aparatos electrónicos. En cuanto a la seguridad, 12 voltios de corriente directa es más seguro que 12 voltios de corriente alterna. La resistencia del cuerpo disminuye, pudiendo causar hasta la muerte. Con 12 voltios de corriente alterna, a diferencia de 12 voltios de corriente directa, que es menos riesgoso. También se manejan diferentes picos. 12 voltios de corriente directa no es lo mismo que 12 voltios de corriente alterna. Cuando hay un pico de voltaje, 12 voltios de corriente directa es 12 voltios, mientras que un pico de corriente alterna es igual a la raíz cuadrada de 2 por 12 voltios, que eso más o menos es 16.9 voltios. Entonces hay un incremento en el pico. Muchísimas gracias.